La llamada entró a las 11:47 p.m., un jueves por la noche, mientras yo estaba a 3 niveles bajo tierra en el Pentágono, con los brazos metidos hasta los hombros en racks de servidores clasificados, intentando detener un ataque cibernético coordinado, el cual le estaba costando a nuestros sistemas de defensa nacional $45.000 por hora. Mi teléfono seguro zumbó contra mi cadera. Lo ignoré. Luego, zumbó de nuevo. Me quité los guantes de trabajo y revisé la pantalla encriptada. Era Wesley Coleman, mi supervisor directo en Defense Solutions Corp., llamando desde su condominio en Arlington, en lo que debería ser la hora de cenar con su novia, la instructora de yoga. Casi no respondo. Cuando estás gestionando una brecha de seguridad que está comprometiendo las comunicaciones militares a través de 3 zonas horarias, las llamadas telefónicas de la corporación se sienten menos urgentes, en comparación con los indicadores de amenaza parpadeando frente a ti. Pero respondí de todos modos, porque eso es exactamente lo que 22 años de ser un gestor de crisis confiable te condicionan a hacer. Habla Morrison. Hank, soy Wesley. Necesito informarte de una decisión de la empresa. Con efecto inmediato, ya no requerimos tus servicios como arquitecto senior de seguridad de defensa. Tu empleo queda terminado a partir de hoy. Miré la consola de amenazas frente a mí. El código de alerta red-down-active aún parpadeaba en múltiples pantallas. Los intentos de intrusión a la base de datos mostraban 1.247 pruebas de autenticación fallidas, tan solo en los últimos 8 minutos. 3 redes de comunicación militar separadas estaban completamente aisladas, debido a nuestros protocolos de bloqueo de emergencia. Barbara Stevens, coordinadora de operaciones del Pentágono, estaba de pie a 10 pies de distancia, mirándome con ese tipo de esperanza desesperada que ves cuando alguien se da cuenta de que toda su misión depende de una sola persona. La única que realmente entiende estos sistemas de defensa heredados, de hace 25 años. Entiendo, dije, manteniendo mi tono de voz. Le informaré a Barbara que Defense Solutions se encargará de los procedimientos de respuesta a la brecha, para la crisis que estoy gestionando actualmente. Hubo un silencio, lo suficientemente largo, como para hacerme pensar que la conexión segura podría haberse caído. ¿Qué crisis? El ataque cibernético coordinado que me trajo al Pentágono, a las 4 de la tarde de ayer. 3 redes militares están en bloqueo total. La brecha está costando, aproximadamente, $45.000 por hora, en tiempo de inactividad de comunicaciones y retrasos operativos. Estoy en medio de rastrear la intrusión, a través de protocolos de computadora central de hace 20 años, que son anteriores a la mayoría de su personal actual. Asumo que querrás enviar a alguien más, para completar el trabajo de rastreo, ya que ya no trabajo para Defense Solutions. Más silencio. Podía escucharlo respirar, a través de la línea encriptada. Hank, discutamos esto después de que hayas resuelto la situación del Pentágono. No creo que eso sea apropiado. Acabas de terminar mi empleo. No debería estar trabajando en proyectos de Defense Solutions, si ya no soy un empleado de Defense Solutions. Le informaré a Barbara sobre lo que he descubierto hasta ahora, y tomaré el próximo transporte de regreso a Virginia. O bueno, en realidad, no de regreso a la oficina, ya que dijiste que no me molestara en volver. Espera, Hank, déjame devolverte la llamada. Él terminó la llamada antes de que yo pudiera responder. Mi nombre es Harold Morrison. Todos me llaman Hank. Tengo 54 años, y acabo de ser despedido, mientras gestionaba una crisis de ciberseguridad, que nadie más en mi empresa sabe cómo resolver. A los 54, pensé que me quedaban, tal vez, 10 buenos años de trabajo, antes de pensar en la jubilación, y quizás en esa cabaña en las montañas Blue, que mi difunta esposa Sara siempre quiso comprar. Pensé que había construido suficiente reputación y experiencia, para deslizarme hacia mis años dorados, con respeto y seguridad. Esa llamada telefónica lo cambió todo, y tal vez, ya era hora. La factura de la matrícula de Emily estaba sobre la mesa de mi cocina, allá en Alexandria. $18.500, pagaderos en 6 semanas, para su tercer año en Virginia Tech. Sara me había hecho prometerle, antes de morir, que Emily se graduaría libre de deudas, y que nuestra hija no comenzaría su vida adulta, llevando la carga de los préstamos estudiantiles como lo hicimos nosotros. La lealtad corporativa no iba a pagar esa factura. La experiencia,
en cambio, tal vez sí. Antes de explicar lo que sucedió durante las siguientes 72 horas, permítanme establecer quién soy, y por qué esa llamada telefónica fue el error más caro que Wesley Coleman haya cometido jamás. Me uní a la Marina justo al salir de la escuela secundaria, en 1988, pasé 8 años en seguridad informática, y aprendí sobre sistemas computacionales, cuando todavía usaban tubos de vacío y tarjetas perforadas. En aquel entonces, la ciberseguridad significaba candados físicos y credenciales de autorización. Cuando salí en 1996, el Internet apenas se estaba convirtiendo en algo real, y los contratistas de defensa se estaban dando cuenta de que sus viejos sistemas informáticos no iban a desaparecer pronto. Defense Solutions me contrató en 2002, como ingeniero de seguridad de redes, especializándome en sistemas militares heredados. Mi trabajo consistía en solucionar brechas de seguridad complejas, en sistemas que los ingenieros más jóvenes no entendían y no podían arreglar. Cuando una instalación militar era hackeada, y su departamento de TI no podía rastrear la intrusión, llamaban a Defense Solutions. Y Defense Solutions me enviaba a mí. A lo largo de 22 años, había respondido a 312 emergencias de seguridad, a través de 15 estados, y 4 instalaciones en el extranjero. Había rastreado amenazas persistentes avanzadas, diagnosticado vectores de ataques internos, identificado vulnerabilidades de día cero, y detenido intentos de exfiltración de datos, los cuales podrían haber comprometido la seguridad operativa, para miles de miembros del servicio. Había trabajado durante huracanes, días festivos, y emergencias familiares. Me perdí la graduación de la escuela secundaria de Emily, por arreglar una brecha en la base naval de Norfolk. Pasé mi 50º cumpleaños en una sala de servidores en Fort Bragg, depurando código ensamblador, mientras Sara celebraba sola en casa. Eso fue antes del diagnóstico de cáncer. Antes de que aprendiera que la lealtad hacia tu empleador no significa nada, cuando necesitas tiempo para citas de quimioterapia y cuidados paliativos. Sara murió hace 3 años. Emily tiene 20 años ahora, es estudiante de tercer año en Virginia Tech, estudiando ciencias de la computación, al igual que su viejo. Ella es la única familia que me queda, y su educación no es negociable. Sara solía decir que yo era demasiado valioso, como para dejar que una sola empresa controlara mi futuro. Ella había crecido viendo a su padre trabajar 30 años para la misma empresa siderúrgica, creyendo que la lealtad garantizaría su seguridad. Cuando fueron comprados, eliminaron su pensión, y lo despidieron a los 58 años. Nadie cuida de ti excepto tú mismo, Hank, me decía ella, durante aquellas largas noches en el hospital. Construye algo que sea tuyo, no de ellos. Más importante aún, desarrollé un profundo conocimiento sobre los protocolos de comunicación militar heredados, con los que la mayor parte de la industria de defensa todavía funciona, pero que ya nadie enseña. Cada instalación tenía implementaciones únicas. Cada sistema tenía modificaciones personalizadas. Cada modelo de seguridad tenía peculiaridades, que existían únicamente, en mi comprensión basada en la experiencia, sobre cómo se comportaban esos sistemas bajo ataque. Ese conocimiento era lo que me hacía valioso. Ese conocimiento era, también, lo que Wesley Coleman acababa de eliminar, de la capacidad de respuesta a crisis de Defense Solutions, en el peor momento posible. La crisis del Pentágono había comenzado 31 horas antes. Fort Belvoir, la base naval de Norfolk, y Quantico, habían reportado intentos de intrusión sofisticados, dirigidos a sus sistemas de retransmisión de comunicaciones, con menos de 2 horas de diferencia entre sí. Las 3 instalaciones utilizaban arquitecturas de computadora central heredadas muy similares. Las 3 estaban experimentando, exactamente, los mismos patrones de ataque. Este era el tipo de ataque coordinado, que mantenía despiertos a los profesionales de la defensa por las noches. Alguien con recursos serios, y con un profundo conocimiento técnico, estaba sondeando sistemáticamente la columna vertebral de la infraestructura de comunicaciones militares. No era un simple novato, intentando robar archivos de personal. Esta era una sofisticación, al nivel de un Estado-nación. El protocolo estándar de Defense Solutions era realizar diagnósticos remotos en primer lugar. Pasé 6 horas en videollamadas seguras, con los equipos de seguridad de cada instalación, guiándolos a través de los procedimientos de rastreo, y revisando los registros de intrusión. Para la medianoche del miércoles, determiné que esto no era algo que pudiera resolverse de forma remota.
el patrón de ataque sugería que alguien, con un profundo conocimiento de los protocolos de comunicación militar, estaba buscando vulnerabilidades sistemáticamente, dentro de un código de 25 años de antigüedad, el cual la mayoría de la gente asumía que era demasiado clasificado como para que valiera la pena atacarlo. Estaban equivocados. El código antiguo no es automáticamente un código seguro. Es, simplemente, un código que nadie recuerda cómo arreglar, cuando se rompe. Tomé el metro hacia Pentagon City el jueves por la mañana, y llegué a la entrada de seguridad a las 6 de la mañana. Barbara Stevens me recibió en el punto de control de seguridad. Se veía como si no hubiera dormido en 3 días, lo cual, probablemente, era cierto. Señor Morrison, gracias por venir. Hemos estado en bloqueo de comunicaciones durante 26 horas. CENTCOM está preguntando, ¿por qué no podemos asegurar nuestros propios sistemas? Porque este patrón de ataque está dirigido a vulnerabilidades, que requieren un acceso práctico a la computadora central, para poder rastrearse adecuadamente. Necesito examinar los protocolos de comunicación directamente. Ella me llevó al centro de datos seguro. 4 pisos de computadoras centrales zumbando, cada una procesando miles de comunicaciones militares por minuto, claro, cuando no estaban bloqueadas debido a brechas de seguridad. Todas en silencio ahora, todas fuera de línea, todas costándole al Pentágono, aproximadamente, $15,000 por hora, en retrasos operativos. Este era el tipo de lugar, que me recordaba por qué me metí en este negocio. Estas no eran solo computadoras. Eran el sistema nervioso de las operaciones militares estadounidenses. Cada orden, cada informe de inteligencia, y cada comunicación del personal, fluía a través de sistemas como estos. Cuando se caían, las misiones se retrasaban, y la gente se ponía en riesgo. Pasé las siguientes 9 horas rastreando el ataque, a través de los registros del sistema, identificando las subrutinas de comunicación exactas que los hackers estaban atacando, y mapeando su metodología de intrusión. Esto no era un simple vandalismo cibernético aleatorio. Esto era sofisticado, metódico, y costoso. Alguien había invertido mucho dinero en entender exactamente cómo funcionaban estos viejos sistemas, y dónde estaban sus puntos débiles. Para las 6 de la tarde, me había movido entre las 3 instalaciones, encontrando patrones de ataque idénticos, en cada uno de los sistemas comprometidos. Los hackers no estaban simplemente golpeando objetivos militares al azar. Estaban apuntando, específicamente, a las instalaciones que aún usaban los protocolos de comunicación heredados, aquellos que yo mismo había ayudado a diseñar, a finales de la década de los 90, cuando todavía estaba aprendiendo este trabajo. Para las 10:30 de la noche del jueves, había aislado la vulnerabilidad. Los hackers estaban explotando un desbordamiento de buffer en el código ensamblador heredado, el cual manejaba las comunicaciones militares encriptadas. La vulnerabilidad existía en un software de comunicación personalizado, que Defense Solutions había ayudado a implementar en 1999. Yo fui parte del equipo de desarrollo original. Y era una de las únicas 2 personas que realmente entendía cómo funcionaba ese código de comunicación. Es gracioso cómo funciona la tecnología. Construimos estos sistemas para que duraran para siempre, y así fue. Pero, para siempre en términos informáticos, significa lidiar con problemas que nadie anticipó 25 años atrás. El código que escribimos en 1999 era muy sólido para su época. Nunca imaginamos que los hackers, en 2024, tendrían el poder de cómputo y la paciencia para buscar desbordamientos de buffer en subrutinas de ensamblador, rutinas que, en aquel entonces, procesaban tal vez 500 comunicaciones por día, pero que ahora manejaban 50.000. Arreglarlo requería parchear módulos de ensamblador de 25 años de antigüedad, actualizar los protocolos de seguridad de la computadora central, e implementar nuevas rutinas de validación de entrada, todo esto, para prevenir ataques similares. Pero sin romper los sistemas de comunicación existentes del ejército. Esto no era como actualizar tu teléfono inteligente. No podías, simplemente, descargar un parche y reiniciar. Cada cambio tenía que ser probado, validado, e implementado con una precisión quirúrgica. Un solo error, y podrías congelar las comunicaciones militares durante días, en medio de operaciones activas. Estimé entre 14 y 18 horas de cuidadoso trabajo de programación, a través de las 3 instalaciones. Era el tipo de trabajo que requería,
no solo conocimiento técnico, sino también memoria institucional. Tenías que entender, no solo cómo funcionaba el código, sino por qué fue escrito de esa manera, qué suposiciones hicieron los programadores originales, y cómo esas suposiciones habían cambiado, a lo largo de 2 décadas y media. Comencé a las 10:45 de la noche del jueves por la noche. Para las 11:47 de la noche, estaba a la mitad de la actualización del primer conjunto de módulos de ensamblador, cuando Wesley llamó, y me dijo que estaba despedido. Después de que Wesley colgó, Bárbara se acercó a mí con cautela. Se podía ver cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Señor Morrison, ¿está todo bien?» Se ve preocupado. Acabo de ser despedido por mi empleador, justo en medio de asegurar sus sistemas de comunicación. Su expresión pasó de estar preocupada a estar horrorizada. En su mundo, las comunicaciones militares no se apagaban, simplemente, por mantenimiento. Cada hora que estos sistemas permanecían caídos, estaba comprometiendo la preparación operativa, y poniendo en riesgo a los miembros del servicio. ¿Despedido? Pero usted es la única persona que entiende nuestros protocolos heredados. ¿Qué pasa con nuestros sistemas? Esa es una excelente pregunta. Defense Solutions tendrá que enviar a alguien más, para completar el trabajo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? El otro ingeniero que entiende estos protocolos de comunicación es Timothy Brooks. Él está en Alemania, gestionando un contrato de la OTAN. Defense Solutions podría tener que esperar hasta que él esté disponible. ¿Cuánto tiempo? El compromiso europeo de Timothy está programado para otros 12 días, más el tiempo de viaje. El rostro de Bárbara se puso blanco. Podía verla haciendo los cálculos en su cabeza. No podemos esperar 12 días. Cada día fuera de línea compromete las comunicaciones operativas y la preparación para las misiones. 12 días pondrían en riesgo las operaciones activas. Entonces, sugiero que contacte a la corporación de Defense Solutions y les explique la urgencia. A la 1:15 de la madrugada, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Roger Adams, el director de operaciones de Defense Solutions. Roger había estado en la empresa durante 16 años, y entendía perfectamente lo crítico que era mi papel, para la gestión de crisis militares. También era lo suficientemente inteligente, como para darse cuenta de que Wesley acababa de cometer un error de juicio catastrófico. Hank, acabo de colgar el teléfono con Wesley. Ha habido un malentendido sobre tu situación laboral. Necesitamos que completes el compromiso con el Pentágono, antes de que discutamos cualquier asunto de personal. Roger, Wesley fue muy claro. Dijo que mi empleo estaba terminado, con efecto inmediato. Eso no es un malentendido. Eso es un despido. Podía escuchar cómo la desesperación se arrastraba en su voz. Roger entendía las implicaciones, de una manera que Wesley, obviamente, no lo hacía. Esto no se trataba solo de un empleado descontento. Se trataba de toda la reputación de Defense Solutions, dentro de la industria de contratación militar. Entiendo que esto es confuso, pero concentrémonos en resolver la crisis de comunicaciones primero. Podemos abordar tu situación laboral, después de que hayas asegurado los sistemas. No creo que eso sea apropiado. Si estoy despedido, no debería estar trabajando en proyectos de Defense Solutions. Si no estoy despedido, entonces Wesley necesita devolverme la llamada y aclarar que cometió un error. Esta es una situación crítica de seguridad nacional. Estos sistemas de comunicación son esenciales para las operaciones militares. Necesitamos que completes los parches de seguridad. Entonces necesitas aclarar mi situación laboral primero. ¿Soy un empleado de Defense Solutions o no? Larga pausa. Podía escuchar a Roger pensando en las implicaciones. Si decía que todavía estaba empleado, estaría contradiciendo el despido de Wesley y creando problemas políticos internos. Si decía que estaba despedido, estaría admitiendo que Defense Solutions acababa de eliminar su capacidad de respuesta a crisis, en medio de su emergencia más costosa. Hank, déjame hacer una llamada a 3 con Wesley, para que podamos resolver esto juntos. Preferiría que no lo hicieras. Wesley fue claro sobre su decisión. Estoy respetando esa decisión, al no trabajar más en los proyectos de Defense Solutions.
Si el Pentágono necesita asistencia, deberían contactar a la línea de respuesta de emergencias de Defense Solutions y solicitar otro ingeniero. No hay ningún otro ingeniero disponible que entienda estos sistemas militares heredados. Esa es una situación lamentable, pero ya no es mi problema, ya que no soy más un empleado de Defense Solutions. Terminé la llamada. Bárbara estaba de pie cerca de allí, habiendo escuchado mi lado de la conversación. El peso de la situación se estaba asentando sobre sus hombros. A mi edad, ya había visto esta mirada antes, el momento en que alguien en la gerencia se da cuenta de que depende completamente de algo que no entiende y que no puede controlar. ¿Qué deberíamos hacer, señor Morrison? Debería contactar a Defense Solutions y solicitar soporte de ingeniería de emergencia. Explíqueles la urgencia de la situación. Ellos priorizarán el enviar a alguien aquí, lo más rápido posible. Pero usted está aquí ahora. Usted entiende nuestros sistemas. Estaba en el medio de arreglar la vulnerabilidad. ¿No puede simplemente completar el trabajo? Pensé en eso cuidadosamente. Cuando era más joven, habrías terminado el trabajo sin importar las políticas de la empresa, simplemente porque era lo correcto. Pero había aprendido algo muy importante, a lo largo de 22 años en el mundo corporativo estadounidense, y 8 años en la Marina. El honor tiene que ir en ambos sentidos. Le había dado a Defense Solutions mis mejores años, había perdido tiempo con mi familia, había trabajado durante la enfermedad de Sarah, y había construido su reputación, una crisis a la vez. En el momento en que les resultó conveniente, me desecharon como a un equipo roto. La matrícula de Emily vencía en 6 semanas. Mi hipoteca no se iba a pagar sola. La lealtad corporativa era un lujo que ya no me podía permitir. Fui despedido hace 89 minutos. Éticamente, no puedo continuar trabajando en un proyecto para una empresa que acaba de terminar mi empleo. ¿Y si lo contratamos directamente a usted? No a través de Defense Solutions, sino como un consultor independiente, trabajando para el Pentágono. Ahora bien, eso sí era interesante. Nunca había considerado volverme independiente, pero a los 54 años, tal vez era hora de pensar en opciones, más allá de la escalera corporativa. Sarah siempre había dicho que yo era demasiado valioso, como para dejar que una empresa controlara mi futuro. Ella había crecido viendo a su padre trabajar 35 años para una empresa siderúrgica, solo para ser despedido, 8 meses antes de su jubilación. Eso crearía complicaciones contractuales. El Pentágono tiene acuerdos de seguridad con Defense Solutions. Esos acuerdos probablemente tengan disposiciones de exclusividad que les impidan contratar consultores externos para trabajar en sistemas diseñados por Defense Solutions. Revisaré nuestros contratos. Ella hizo varias llamadas telefónicas, tuvo conversaciones rápidas que involucraron muchos términos técnicos y susurros urgentes, y luego me miró con un optimismo cauteloso. Nuestro equipo legal dice que el acuerdo de seguridad tiene disposiciones de exclusividad para el mantenimiento de rutina, pero los parches de emergencia pueden ser realizados por cualquier consultor calificado, si Defense Solutions no puede proporcionar un soporte oportuno. Están definiendo el soporte oportuno como un plazo no mayor a 24 horas desde la solicitud. Esa era la oportunidad que necesitaba. No solo para resolver esta crisis inmediata, sino para poner a prueba si existía un futuro más allá de Defense Solutions. A los 54, era demasiado viejo para empezar de nuevo en otra empresa, pero tal vez, no tan viejo para empezar a trabajar para mí mismo. ¿Has solicitado formalmente soporte de emergencia a Defense Solutions? Ella envió un correo electrónico encriptado al equipo de respuesta de emergencias de Defense Solutions, copiándome a mí, solicitando formalmente apoyo de ingeniería inmediato, para la brecha de comunicaciones militares, y señalando que el ingeniero anterior, o sea yo, ya no estaba disponible para completar el trabajo del parche. Lo marcó como urgente, y solicitó una respuesta dentro de un lapso de 6 horas. A las 3:45 de la madrugada, recibimos una respuesta del coordinador de emergencias de Defense Solutions, la cual nos dijo todo lo que necesitábamos saber, sobre cómo se iba a desarrollar todo esto. Acusamos recibo de su solicitud para soporte de ingeniería de emergencia. Nuestros arquitectos de seguridad senior están, actualmente, comprometidos con emergencias de otros clientes. Estamos trabajando para identificar los recursos disponibles.
Y proporcionaremos un cronograma de respuesta estimado, dentro de las próximas 8 horas. 8 horas. En el lenguaje corporativo, eso significaba que no tenían idea de cómo resolver este problema sin mí. Pero aún no estaban listos para admitirlo. Roger probablemente estaba pasando su viernes por la mañana, llamando a todos los contratistas y consultores que pudiera encontrar, intentando localizar a alguien que entendiera los protocolos de comunicación militar lo suficientemente bien, como para no empeorar la crisis. Bárbara me mostró el correo electrónico, con ese tipo de expresión desesperada, que ves en las personas que están viendo cómo su carrera se va a pique, sin tener culpa alguna. ¿Qué significa esto? Significa que Defense Solutions no tiene a nadie disponible para enviar. Timothy está en Alemania, y aparentemente, nadie más en Defense Solutions tiene la experiencia para manejar las vulnerabilidades de la comunicación militar. Así que esperamos, a menos que quiera ejercer la disposición de su contrato, y contratar a un consultor independiente. ¿Está usted disponible como consultor independiente? Este era el momento. A los 54 años, después de 22 años de vida corporativa, se me estaba ofreciendo la oportunidad de trabajar para mí mismo, de establecer mis propias tarifas, de elegir mis propios proyectos, y de no tener que preocuparme nunca más. ¿Por qué un joven gerente decida que mi experiencia es demasiado costosa? Sara tenía razón. Esto no era una crisis. Era una oportunidad. Podría estarlo. ¿Cómo se vería su estructura de tarifas? Pensé en eso muy cuidadosamente. Las tarifas de consultoría independiente para trabajos de ciberseguridad de emergencia, generalmente oscilan entre $180 y $300 por hora, dependiendo del nivel de experiencia y la urgencia. Yo estaba en la cima de la escala de experiencia, y esto definitivamente era urgente. Pero más que eso, era la única persona disponible que podía resolver este problema. Ese tipo de escasez tiene un valor. $235 por hora, para trabajos de seguridad de emergencia, con un compromiso mínimo de 24 horas, para asegurar el parcheo completo de la vulnerabilidad y la validación del sistema. Eso da un total de $5.640. Los términos de pago son, un depósito del 50% antes de reanudar el trabajo, y el 50% restante, tras la restauración exitosa del sistema. Bárbara ni siquiera parpadeó. Cuando tus comunicaciones militares están caídas, y te enfrentas a audiencias en el Congreso, debido a fallos de seguridad nacional, $5.640 por una solución, comienza a parecer una verdadera ganga. ¿Hecho? Haré que nuestra oficina de contrataciones procese el depósito inmediatamente. El proceso de contratación tomó hasta el viernes por la noche. El papeleo del gobierno, incluso en emergencias, se mueve a la velocidad del gobierno. Pero para las 6:30 de la tarde del viernes, mi teléfono seguro sonó, con una notificación de transferencia bancaria. $2.820 acababan de ser depositados en mi cuenta de cheques personal. Era más dinero del que jamás había recibido, por un solo día de trabajo, en toda mi carrera. A las 7 de la tarde del viernes, reanudé el trabajo en los parches de seguridad de comunicación, pero esta vez, estaba trabajando para mí mismo. Lo gracioso de hacer el mismo trabajo, como consultor independiente en lugar de como empleado corporativo, es lo diferente que se siente. Cada línea de código que escribía, era facturable. Cada problema que resolvía, estaba construyendo mi propia reputación, en lugar de la empresa de alguien más. Cada decisión era mía, y solo mía. Por primera vez en 22 años, no estaba simplemente arreglando la crisis de alguien más. Estaba construyendo mi propio futuro. Construyendo algo para la educación de Emily. Construyendo algo, de lo que Sara habría estado orgullosa. Para el sábado por la tarde, había completado las correcciones de vulnerabilidad, en las 3 instalaciones militares. El trabajo fue más rápido de lo que esperaba, porque no estaba lidiando con los procesos de aprobación corporativa, ni tenía que documentar cada decisión, para gerentes que, de todos modos, no entenderían los detalles técnicos. Para el sábado por la noche, había actualizado los protocolos de seguridad, y había realizado pruebas completas del sistema. Para el domingo por la mañana, las 3 instalaciones estaban de nuevo en línea, sin vulnerabilidades de seguridad, y sin errores de procesamiento en la comunicación. Tiempo total de bloqueo, 42 horas.
Impacto operativo total, aproximadamente, $1.890.000. Pero los sistemas estaban seguros, y los parches que había implementado, evitarían ataques similares, basados en la comunicación, en el futuro. Y más importante aún, acababa de probarme a mí mismo que no necesitaba a Defense Solutions. Ellos me necesitaban a mí. Barbara observaba los monitores de comunicación con visible alivio, mientras el tráfico encriptado comenzaba a procesarse normalmente otra vez. Las luces verdes eran hermosas, cada una de ellas representaba miles de comunicaciones militares que habían estado congeladas por casi 2 días, y que, finalmente, fluían por el sistema como debían. Señor Morrison, no puedo agradecerle lo suficiente. Nos salvó de un desastre, que habría sido catastróficamente peor, si hubiéramos esperado a que Defense Solutions enviara a otro ingeniero. De nada. Prepararé un informe técnico documentando la vulnerabilidad, la metodología del ataque, y los procedimientos del parche. Debería compartir eso con Defense Solutions, para que puedan actualizar su documentación de seguridad. A las 9:30 de la noche del domingo por la noche, recibí una llamada de Roger Adams. Ya estaba de vuelta en mi apartamento en Alexandria, agotado, pero muy satisfecho con el trabajo del fin de semana. Más que satisfecho, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo, por un trabajo que era completamente mío. Hank, tengo entendido que completaste el trabajo de seguridad militar, como un consultor independiente. Necesitamos discutir tu situación laboral. La decisión de Wesley de despedirte fue prematura. Nos gustaría ofrecerte la reincorporación, con el pago retroactivo completo y todos los beneficios. Aprecio eso, pero lo rechazo. Ahora estoy operando como consultor independiente. Es más lucrativo, y tengo un mejor control sobre los proyectos que acepto. ¿Qué significa eso para Defense Solutions? Eres nuestro experto más experimentado en sistemas heredados. Significa que Defense Solutions tendrá que desarrollar a otros ingenieros con una experiencia similar, o bien, aceptar que su capacidad de respuesta a crisis se verá significativamente reducida. La verdad era que, a los 54 años, finalmente había aprendido lo que mi padre nunca tuvo la oportunidad de descubrir. Él trabajó 28 años para la misma empresa de fabricación, creyendo que la lealtad y el trabajo duro garantizarían su seguridad. Cuando la empresa fue comprada, eliminaron su pensión, y lo despidieron a los 56 años. Él pasó sus últimos 9 años de trabajo rebotando entre empleos temporales, sin volver a encontrar la seguridad que siempre creyó haberse ganado. Yo no iba a cometer su mismo error. No con Emily contando conmigo. Eso no es aceptable. Tenemos emergencias de clientes en curso, que requieren de tu conocimiento específico. Entonces, Defense Solutions debería haber considerado eso, antes de despedirme, mientras yo estaba, literalmente, en medio de gestionar una de esas emergencias. Hank, entiendo que estés molesto por cómo Wesley manejó la situación. No estoy molesto, Roger. Simplemente, estoy tomando decisiones de negocios racionales, basadas en nueva información. Wesley demostró que Defense Solutions no valora mis contribuciones lo suficiente como para evitar despedirme durante una crisis. He aprendido de esa demostración. A la mañana siguiente, llamé a Emily a Virginia Tech. Estaba entre clases, tomando un café en la Unión de Estudiantes, probablemente estresada por sus próximos exámenes parciales, y preguntándose cómo íbamos a arreglárnoslas para pagar su matrícula en 5 semanas. Papá, ¿está todo bien? Nunca llamas los lunes por la mañana. Todo está bien, cariño. De hecho, todo está mejor que bien. Tengo algunas noticias sobre tu matrícula. Su voz se tensó. Tal como siempre sucedía cuando se tocaba el tema del dinero. Emily sabía, exactamente, cuánto costaba su educación, y exactamente, lo duro que yo trabajaba para pagarla. ¿Qué tipo de noticias? De las buenas. Acabo de terminar un proyecto de consultoría, que pagó más en un fin de semana, de lo que solía ganar en 2 meses. Tu matrícula está cubierta, y no necesitas preocuparte por préstamos estudiantiles. Hubo silencio por un momento. Luego, escuché cómo su voz se quebraba ligeramente. Papá, ¿qué pasó? Suenas diferente. Me despidieron el jueves por la noche.
mientras arreglaba una brecha de seguridad del Pentágono, que le estaba costando al ejército $45.000 por hora. ¿O no, papá? Lo siento mucho. ¿Necesitas que vuelva a casa? Puedo tomarme un semestre libre, conseguir un trabajo. No, Emily. Eso es, exactamente, lo que no vas a hacer. Porque resulta que, el que me despidieran, resultó ser la mejor cosa que le pudo haber pasado a mi carrera. Le conté sobre el trabajo de consultoría independiente, sobre el contrato con el Pentágono, y sobre las otras oportunidades, que ya estaban comenzando a llegar. Le hablé de la libertad de trabajar para mí mismo, de establecer mis propias tarifas, y de elegir los proyectos que realmente importaban. ¿Sabes qué solía decir tu madre? Nadie cuida de ti excepto tú mismo. Me tomó 22 años entender a qué se refería. Mamá estaría orgullosa de ti, papá. Ella siempre decía que eras demasiado valioso, como para trabajar para una sola empresa. Eso es, exactamente, lo que ella decía. Debí haberla escuchado antes. Durante las siguientes 8 semanas, recibí 9 llamadas de emergencia, provenientes de instalaciones militares y contratistas de defensa, experimentando crisis de seguridad. Cada llamada seguía el mismo patrón. Un ataque sofisticado a sistemas heredados. Defense Solutions no podía responder lo suficientemente rápido. ¿Podría ayudar yo, como consultor independiente? Ayudé a los 9 clientes. Ingresos totales por consultoría, $98.000 por 8 semanas de trabajo. Eso era más de lo que había ganado, en los 11 meses anteriores, en Defense Solutions. Las noticias vuelan rápido, dentro de la industria de seguridad de defensa. Para octubre, estaba recibiendo llamadas de instalaciones que nunca habían trabajado con Defense Solutions, preguntando si estaba disponible para auditorías de seguridad y consultoría continua de vulnerabilidades. Estas no eran llamadas de emergencia. Eran instalaciones militares, que querían prevenir emergencias, al contar con alguien que entendiera sus sistemas heredados, mucho antes de que ocurrieran los problemas. Para diciembre, tenía 6 contratos de consultoría a largo plazo, con instalaciones de defensa, que querían un acceso garantizado a mi experiencia en comunicaciones, cuando lo necesitaran. Ingresos combinados por anticipos, $12.500 mensuales, aproximadamente $150.000 anuales, más honorarios adicionales por proyecto. En enero, Defense Solutions me ofreció, formalmente, un acuerdo de consultoría. $235 por hora, para trabajos de seguridad activos. Un pago anticipado de $2.000 mensuales, por disponibilidad y consultas. Un contrato de 8 meses, renovable a mi discreción. Acepté, porque era un ingreso garantizado, y Defense Solutions representaba, al final, una de las fuentes más confiables de trabajo de emergencia. Wesley Coleman duró hasta febrero. La junta directiva lo despidió, después de calcular que su decisión de despedirme durante la crisis del Pentágono le había costado a Defense Solutions, aproximadamente, $385.000, esto, en contratos perdidos de clientes, costos de recuperación de emergencia y honorarios de consultoría, que ahora me estaban pagando a mí, en lugar de emplearme directamente. La ironía no pasó desapercibida para mí. Ahora me estaban pagando más dinero, en tan solo 8 meses, de lo que me habían pagado en 3 años como empleado. Me mantuve independiente. Para fines de 2024, estaba gestionando 9 relaciones de consultoría a largo plazo, con instalaciones de defensa a lo largo de la costa este. Los ingresos anuales se acercaban a los $285.000. Estaba trabajando, aproximadamente, el 60% de las horas que trabajaba en Defense Solutions, mientras ganaba casi 3 veces mi salario anterior. Más importante aún, era valorado. Cuando los clientes me llamaban por crisis de seguridad, entendían que estaban pagando tarifas premium, por una experiencia premium. Nadie cuestionaba si mi enfoque valía la inversión. Todos ellos habían visto lo que sucedía cuando intentaban resolver vulnerabilidades de sistemas heredados, sin el conocimiento especializado. Pero el verdadero cambio no fue financiero. Fue psicológico. Por primera vez en mi carrera, no estaba preocupado por despidos, reestructuraciones corporativas, ni por qué algún nuevo gerente decidiera que yo era demasiado caro. Mi seguridad provenía de mi propia experiencia, y no de la decisión de alguien más,
sobre si debía o no conservarme en la empresa. Emily y yo comenzamos a hablar sobre cosas que nunca antes habíamos podido planear. Tal vez esa cabaña en las montañas Blurry, que Sara siempre quiso. Tal vez ayudar a Emily con el pago inicial de su primera casa, después de graduarse, en lugar de preocuparnos por los préstamos estudiantiles. Tal vez hacer ese viaje a Irlanda, para ver de dónde provenía la familia de Sara. La matrícula del semestre de primavera de Emily fue pagada en su totalidad para enero. Sin préstamos, sin estrés, sin noches de insomnio preguntándome cómo nos las arreglaríamos. Cuando me llamó para agradecerme, su voz era diferente. Más ligera. Papá, realmente puedo enfocarme en mis estudios, en lugar de preocuparme por el dinero. Me diste algo que mamá siempre quiso, la libertad de aprender sin presión financiera. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres, cariño. Construir algo mejor para sus hijos, que lo que ellos mismos tuvieron. A los 54 años, pensé que mi carrera se estaba apagando. En cambio, apenas estaba comenzando. Y esto es lo que aprendí de toda esta experiencia. El empleado más peligroso para despedir no es el que se queja del salario, o el que amenaza con renunciar. Es aquel que está, literalmente, en medio de resolver una crisis que nadie más sabe cómo solucionar, justo en el momento en que tú decides que es un trabajador prescindible. Porque cuando despides a esa persona, no solo pierdes sus contribuciones futuras, pierdes su habilidad para prevenir el desastre inmediato, que está ocurriendo en este mismo instante. Y descubres, de la peor manera, que reemplazar la experiencia especializada durante una emergencia es sencillamente imposible. Wesley quería reducir el personal y eliminar lo que él veía como un ingeniero senior demasiado caro. Obtuvo exactamente lo que quería. Fui eliminado, pero mi experiencia no fue eliminada. Solo se volvió mucho, pero mucho más cara. En estos días, tienes que cuidar de ti mismo. La seguridad que construyes, a través de tus propias habilidades y de tu reputación, es la única seguridad que nadie te puede quitar. ¿La mejor parte? Ya no estoy enojado. ¿Cómo puedes estar enojado, cuando el error de alguien más resulta ser lo mejor que le ha pasado a tu carrera? A veces, la mejor venganza no es demostrar que las personas están equivocadas. Es dejarlas experimentar el costo total de tener razón sobre lo que querían. Wesley me quería fuera. Y me fui. Pero luego, él tuvo que explicar a sus ejecutivos por qué la crisis de clientes más crítica de la empresa estaba costando unos adicionales $235 por hora, solo porque el ingeniero que podía arreglarlo ya no estaba empleado. A los 54 años, finalmente aprendí lo que mi padre nunca tuvo la oportunidad de descubrir. Tu valor no está determinado por lo que una empresa está dispuesta a pagarte. Está determinado por lo que el mercado pagará, por lo que tú sabes hacer. Y a veces, el mercado valora ese conocimiento mucho más de lo que tu empleador lo hizo jamás. Ser despedido a los 54 no fue el final de mi carrera, fue el principio, para entender lo que mi carrera realmente valía.